Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablo? Verena de Paysandú. ¿Cómo te va? Bien. ¿A usted? Eh, Bien, muy bien. Extrañándolos, Sí, todos queremos volver a la presencialidad. lo sé. ¿Escuchan bien? ¿Cómo? ¿Están escuchando bien? Sí, sí. Bien. Quiero ver si ven el pizarrón. Sí, sí, se ve. Se ve que hay algo escrito, necesito un... Ahí creo que está bien. Sí, sí, está bien derecho. Perfecto. Bueno, en un ratito comenzamos, ¿sí? Esperamos que terminen de entrar. Estaba fijada para 15:30, ¿no? La clase. Sí, sí. Muy bien. Esperamos unos minutos y arrancamos.
Buenas tardes, chiquilines. Hola. Buenas tardes. Hola. Perfecto, ¿cómo están? Hola, ahora sí estoy yo hablando. Para los que tenían dudas, me gustaría saber si ven bien. No tienen una compañera nueva que se llama Agustina, es Agustina, mi hija, que me prestó el dispositivo para poder dar la clase hoy. Por eso figuro como Agustina, no es que me cambié de nombre, ni es otra docente, ni nada. Estoy yo utilizando otro dispositivo para que se viera mejor. No sé si ven bien, no sé si ven la pizarra atrás. Si me dan una señal, chiquilines. Sí, profe, se ve y se escucha bien. ¿Y se ve lo que está escrito? Sí. Perfecto. Bueno, entonces arrancamos bien. Hoy vamos a empezar con galvanoterapia. Primero vamos a retomar un poquito lo que hablamos la clase pasada. No sé si ustedes se quedaron pensando un poco en lo que hablamos en cuanto a lo que significan los agentes físicos terapéuticos, qué es lo que buscamos con ellos, para qué son útiles. Habíamos hablado también que siempre de la complementariedad en los tratamientos, ¿verdad? Que no solamente la aplicación de un medio físico va a ser la solución para determinado problema. Un poco haciendo como un, no es ni resumen, como un punteo de más o menos los objetivos que tuvo la clase pasada, de ser conscientes de que estamos introduciendo una energía en los tejidos, distintos tipos de energías, a veces sumatoria de energías, por tanto debemos tener muy presente qué es lo que tenemos entre manos en cada uno de los agentes físicos, qué es lo que aporta, qué indicaciones tiene, qué contraindicaciones tiene, cuál es la forma correcta de aplicar, cuál es la dosificación, eso es muy importante, chiquilines. Yo sé que ustedes ya han estado viendo por ejemplo, de los agentes físicos de la mecanoterapia. Desde la mecanoterapia me consta que han trabajado, que han estado teniendo clases sobre eso. Entonces siempre que estemos frente a un medio físico terapéutico, vamos a manejar una dosis, ya sea esa dosis puede ser en una forma de energía, o puede ser en un número de repeticiones, o puede ser en kilos, en fuerza, en miliamperes, en watts, según sea el caso. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Me gustaría saber si alguno tiene ganas de decir algo sobre la clase anterior o alguna duda que le haya surgido en la clase anterior. También estaría bueno repasar. Y bueno, los escucho. Si alguien quiere habilitar el micrófono, puede. ¿No? ¿No hay nadie que quiera hablar? Decir lo frío que está por los pagos que están, nada, nada, nada. ¿Se acuerdan lo que hablamos en la clase anterior? Sí, no, más o menos. Sí, a ver. No pude ver quién habla. Hicimos como una introducción para poder hablar de los agentes físico-terapéuticos. Bien. Esa introducción fue para comprender un poquito de qué se trata, ¿verdad? Que no es simplemente que estamos
con un equipo al alcance de la mano para aplicarlo, esperando algún resultado y nada más. ¿Mm? A la hora de trabajar, a la hora de hacer la práctica, a la hora de enfrentar al usuario, tenemos que tener muchas cosas en cuenta para poder resolver qué medio físico vamos a aplicar o cuál va a ser complementario de cuál forma de terapia. ¿Ah? Bien. Hoy a lo que nos vamos a referir es a la galvanoterapia, ¿sí? La galvanoterapia, yo espero que ustedes vean, si no ven me dicen. Y voy a tratar de utilizar el pizarrón. Quiero decirle varias cosas. Yo hay clases que no las puedo dar sin pizarrón. La mayoría de las clases, aún las clases prácticas, necesito algo donde escribir, donde rayar, donde demostrarle determinadas cuestiones. Entonces, bueno, instrumenté este pizarrón, que están muy de moda, son los vinilos que se adhieren a la pared, y cuando lo puse pensé que había quedado lindo, pero la verdad que quedó re feo, todo arrugado. Pero vamos a tratar de manejarnos con esto, siempre y cuando el perro, que lo tengo acá cerca mío, me deje. Llévatelo a usted. Bien. Bueno, cuando hablamos de galvanoterapia, hablamos de un agente físico terapéutico, eléctrico, ¿sí? Es a través de la electricidad, y esta electricidad que va a circular en el tejido tiene determinadas características. Para empezar, es una corriente continua, se le puede llamar corriente continua, corriente directa o corriente galvánica. ¿Ah? Corriente galvánica porque el que la empezó a manejar fue Galvani, allá por el 1700 y pico. ¿Ah? Esta corriente tiene determinadas características. Para empezar, tiene una polaridad definida, ¿sí? Vamos a tener una polaridad definida. Va a haber un polo positivo y un polo negativo, ¿sí? A eso le llamamos polaridad definida. En realidad, creo que no es ni necesario que me vean a mí para aprovechar mejor el pizarrón. Bien. ¿Cómo la definimos? ¿A la corriente galvánica o a la corriente directa? La definimos como un flujo de electrones. Ustedes saben que los electrones tienen una carga negativa, ¿sí? Es un flujo de electrones, ¿sí?, que circula por el conductor. ¿Está? Así definimos la corriente directa, o continua, o galvánica. ¿Ah? Si la vamos a representar en una gráfica, ¿sí? Si la vamos a representar en una gráfica, donde este eje es intensidad y este eje es tiempo, díganme si se ve, chiquilines, si no modifico la cámara. Sí, se ve. Sí, se ve. Perfecto, bien. Entonces, en este eje tenemos la intensidad y en este eje tenemos el tiempo. Vamos a decir que la corriente galvánica circula con la misma intensidad durante todo el tiempo. Es monofásica, ¿sí? Es decir, tiene un solo ciclo. Esta corriente al principio es capaz así, ¿sí? Pero para que sea terapéutica tiene que pasar por un filtro donde la intensidad queda absolutamente constante. ¿Sí? ¿Se entiende?
Bien. ¿Qué representa esta gráfica intensidad-tiempo? Representa esto que les estoy diciendo, la intensidad constante durante un periodo de tiempo. ¿Qué representa el área de esta gráfica? ¿Alguien sabe lo que representa el área de esta gráfica? ¿No? Sin miedo, chiquilines, se equivocan mejor porque aprendemos todos. La carga. La carga. Esta área significa la cantidad de carga de esta corriente, ¿sí? Si yo en lugar de esta corriente la voy a representar acá al lado, tuviera esto, por ejemplo, ¿sí? En el mismo periodo de tiempo, esta área seguramente va a ser menor que esta. Entonces, en este tipo de corriente voy a tener menor cantidad de carga. Hice ese dibujo por hacer cualquiera, ¿sí? Para que ustedes entiendan de que la corriente galvánica o directa tiene gran cantidad de carga. ¿Sí? Bien. Dijimos que tiene un polo positivo y un polo negativo definido. ¿De dónde a dónde van a ir los electrones? Si yo dije que, lo que les dije al principio, que la corriente galvánica, que la corriente es un flujo de electrones, es decir, es una lluvia de electrones que va pasando por un conductor. ¿De dónde a dónde? Si nosotros más o menos sabemos algo de corriente eléctrica, de mayor a menor que... No vi quién escribió. Desde el polo Emanuel. negativo hacia el polo positivo. ¿Quién habló? Stephanie. Stephanie, ¿por qué? Sacame el perro, por favor. Porque en el polo negativo sobran electrones y en el positivo faltan. Bien. Y además, porque el electrón tiene una carga negativa. ¿Sí? Porque Bien, al así tener que- carga negativa es atraído por el polo positivo. Exactamente. Bien. Bien, vamos encaminados. Perfecto. Bien, del negativo al positivo entonces. ¿Está? Entonces, desde el punto de vista terapéutico, sabemos que va a haber efectos, seguramente, creo, no sé, tendremos que ver, en el polo positivo determinados efectos y en el polo negativo determinados otros, ¿sí? Y probablemente vaya a haber efectos entre los polos, ¿sí? Eso es lo que me hace pensar, si yo aplico una corriente galvánica en un tejido, seguramente, nomás para que circule, tengo que tener ambos polos colocados, ¿sí? Esa es la primera regla, digamos. ¿Tá? Para que circule tengo que tener ambos polos. ¿Tá? Va a circular entre el negativo y el positivo. Otra vez el perro, Abu, por favor. El perro no me deja escribir en el pizarro. Bien. Andate afuera, Coquito. Entre el positivo y el negativo, ¿sí? Acá va a circular corriente, ¿sí? Y entre los polos también. Es decir, va a circular corriente entre los polos, quiero decir. Entonces, acá voy a tener un efecto determinado, acá en el otro polo voy a tener otro efecto determinado, y entre los polos voy a tener otro efecto, ¿tá? Del punto de vista terapéutico. Entonces, podemos decir que la corriente galvánica va a tener efectos polares y efectos interpolares. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí. Sí. Bien. Esto es el fundamento de los efectos biológicos de la corriente galvánica. El que tenga efectos polares, efectos interpolares. ¿Alguien leyó este tema antes de venir a clase? ¿No? Algo leí. A ver, Mauricio. Es que sí, agarra y te empieza a preguntar. Ay, claro, obvio, pero yo pregunto igual, aunque no digan que sí. A ver, Mauricio, ¿qué leíste? Toma la palabra nomás con el micrófono. Los efectos que se generan, no tiene micrófono, qué macana. Bueno, nos quedó mudo Mauricio. ¿Alguien más sabe? Bueno, no importa, cuando volvamos a esto, vamos a repasar. Bien, entonces dijimos que va a haber una circulación de corriente entre el polo negativo y el polo positivo, ¿sí? Va a haber, esa circulación va a tener determinada intensidad, ¿sí? Que ahí ya nos hace pensar que la intensidad va a ser parte de la dosificación, ¿sí? Una intensidad constante que va a pasar a través de determinado tiempo. ¿Ah? Esto nos hace pensar ya que es parte de la dosis, ¿sí? La intensidad y el tiempo. ¿Ah? Bien, como ustedes ya vieron algo de corriente galvánica en la clasificación de corrientes, todo lo que vieron con Carlos en el comportamiento eléctrico de los tejidos, ¿se acuerdan? En cómo se comporta como un conductor, el tejido conductor, la resistencia que opone al pasaje de la corriente, el pasaje, la apertura del circuito y el pasaje de la corriente, etcétera. ¿Tá? Sabemos que la corriente directa responde a la ley de Ohm. Entonces, la intensidad es directamente proporcional a la resistencia, inversamente proporcional al voltaje. Perdón, al revés. Inversamente proporcional a la resistencia. ¿Está? ¿Qué quiere decir esto? Esto es importantísimo también a la hora de dosificar y de controlar la aplicación, porque esto nos dice que cuando esta variable se altera, esta también. ¿Sí? Son inversamente proporcionales, quiere decir que si esta disminuye, esta va a aumentar. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante a la hora de trabajar, chiquilines, lo tenemos que tener bien presente, porque cuando nosotros establezcamos esta intensidad como intensidad de dosis para esa aplicación, a medida que pase el tiempo de aplicación, la resistencia es la resistencia de la piel, va a ir bajando, ¿tá? Ahora que tengo el perro encima de vuelta, ¿sí? A medida que pase la corriente, la resistencia de la piel va a ir disminuyendo, entonces, por tanto, la intensidad se va a aumentar sola, va a aumentar. ¿Ah? Entonces, si esta es mi dosis, intensidad, tiempo, y esta aumenta después de un tiempo que tengo colocada la aplicación, tengo que estar muy atentos para volverla a la intensidad que elegí inicialmente. ¿Ah? Tenemos que tener presente que la corriente galvánica responde a la ley de Ohm. ¿Ah? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien. Bien.
Entonces, vamos a tener, dijimos, un polo positivo, un polo negativo. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes vieron con Carlos? Si consideramos que los tejidos están formados mayormente, conformados mayormente por agua, ¿se acuerdan cómo se dividía cuando hacíamos pasar una corriente galvánica? Vamos a considerar que los iones cloro, que son negativos, van a estar más en las cercanías del polo positivo, los iones sodio, que son positivos, van a estar más en las cercanías del electrodo negativo, ¿sí? Porque van a ser atraídos por estos polos, ¿ah? Entonces, de acá vamos a deducir, a mí me gustaría que ustedes estudien esto, chiquilines, porque en una clase corta, relativamente corta, y va a ser difícil explicar todo esto, pero vamos a tener entonces qué va a suceder debajo de cada polo, ¿sí? ¿Qué va a suceder? En el polo positivo se va a formar una reacción ácida, ¿sí? Y en el polo negativo se va a formar una reacción básica. ¿Ah? O se va a producir una reacción ácida en el positivo, básica en el negativo, ¿sí? Por tanto, el pH en el positivo va a ser menor, el pH en el negativo va a ser mayor, ¿sí? Y va a haber más hidratación en este polo, en el negativo, y deshidratación en el positivo. ¿Ah? Es decir, va a haber movimientos de líquidos, ¿sí? Entre ambos polos. ¿Ah? ¿Se entiende eso? Sí, sí. Bien. ¿Ah? Va a haber mayor polarización de la membrana en el negativo, es decir, el negativo va a ser más excitante, y menor polarización en la membrana en el positivo, por tanto va a ser sedante. ¿Ah? ¿Vamos bien hasta acá? Si vamos bien, me tomo un mate y seguimos. Sí, vamos. Sí. Bien. Bien. Entonces, vamos a pensar un poquito, llevándolo un poquito más a tierra esto. A tierra me refiero ¿cómo es? A la práctica, ¿sí? Soy horrible para dibujar, pero bueno, vamos a tratar de que se entienda. Supongamos que esto es una rodilla, ¿sí? ¿Ah? Yo voy a tener distintas maneras de colocar electrodos en esa rodilla. ¿Está? Vamos a pensar, mínimo, para hacer una aplicación de galvanoterapia, voy a tener que tener 2 electrodos, dijimos, uno en el polo positivo y otro en el polo negativo. ¿Sí? Como mínimo, puedo tener más en uno que en otro, etc. Como dijimos recién, el polo positivo es sedante. Por ejemplo, si esta rodilla tuviera un dolor en la cara interna, por ejemplo, pensemos, no sé, en una inflamación porque, no sé, se distendió
tuvo una distensión de ligamento, o no sé, no importa la causa ahora. ¿Tá? Lo que quiero explicarles es de qué manera tenemos que pensar la aplicación. Entonces, yo quizás en la zona de dolor voy a tener que elegir que vaya al polo que me va a producir sedación, ¿sí? Si fuera, por ejemplo, una aplicación, vuelvo a decir que soy horrible para dibujar, pero pensemos que esto es un pliegue subglúteo y esto es un muslo, ¿tá? O pensar que quizás puedo trabajar, por ejemplo, si estoy pensando que es un dolor irradiado, probablemente vaya a trabajar por acá, sobre la raíz, con el polo positivo. Por ejemplo, va a tener un dolor importante en el pliegue subglúteo, si estamos pensando que fuera, por ejemplo, una lumbociática. Entonces quizás puedo pensar en otro positivo acá, ¿tá? Y quizás el negativo lo vaya a poner por acá porque el dolor se irradió hasta el tobillo, la planta del pie, no importa. ¿Tá? Entonces, puedo llegar a tener dos positivos que van a ir, dos electrodos que van a ir al polo positivo y uno que va a ir al polo negativo. ¿Sí? Entonces la corriente va a circular acá. Si fuera a poner acá la rodilla, como les dije, bueno, capaz que acá va el positivo, capaz que acá va el negativo, entonces la corriente va a circular acá. ¿Por dónde va a circular? ¿Va a atravesar la rodilla? ¿Sí o no? Escucho ofertas. La corriente va a ir de un polo, de un electrodo al otro, atravesando la rodilla. No. ¿Por qué? ¿Por dónde va a ir? Porque en realidad la corriente va a seguir por la fibra muscular. Por donde vaya la fibra es que va a ir la corriente. ¿Y la fibra muscular acá dónde estaría? Si esto es una rodilla. ¿Por dónde va a ir? Se podría colocar quizás en el cuádriceps que hacia abajo. Supongamos que sea este el cuádriceps, ¿no? Sí. Uno en el cuádriceps y el otro. ¿El otro? Si es por la fibra muscular, tendré que buscar algo de fibra muscular acá abajo. En realidad es como dice Camilo. La corriente va a circular a través de la piel, chiquilines. ¿Sí? La corriente va a ir del polo negativo al polo positivo a través de la piel, circundando la zona. No va a haber ni por fibra muscular, ni por nervio, ni por... No, va a ser a través de la piel. ¿Está? Entonces, circula a través de la piel. Los efectos polares se van a producir debajo de cada electrodo, por eso es muy importante que yo elija dónde los voy a poner. ¿Sí? La colocación de los electrodos en este caso es muy importante. ¿Dónde voy a poner los electrodos para que el efecto que busco se realice realmente en esa zona? ¿Tá?
y dónde voy a poner el otro, porque por ahí yo elijo la zona de dolor, o la zona de inflamación, o la zona de edema, o la zona de... Bueno, tengo que razonar el otro polo, ¿dónde lo voy a poner? ¿Tá? En este caso sería fácil, bueno, tengo ligamento del interno, externo, no importa, bueno, creo que era interno, ahora es externo, ¿tá? Pongo el polo positivo acá y el otro, el polo negativo, casi que se cae maduro, que lo pongo del otro lado de la rodilla. Pero si yo buscara otro efecto acá, quizás el polo negativo lo pondría en la ingle, o lo pondría atrás del hueco, en el hueco popliteo, o lo pondría en el muslo más desfasado para que la corriente circule acá. Todo depende lo que yo busque, ¿sí? El efecto que yo busque. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá, chiquilines? Sí. Bien. Profe, Entonces, una duda. dijimos, ¿cómo va a circular la corriente? Va a circular a través de la piel, va a ser una circulación superficial, ¿sí? Entre un polo y otro, o entre un electrodo y el otro. Se lo hago así redondito como para que ustedes se imaginen. Yo generalmente estas clases las termino dando teórico-prácticas, entonces es bastante difícil a veces explicar determinadas cosas prácticas de esta manera. Pero no se preocupen porque ya lo vamos a ver seguramente cuando retomemos la presencialidad. ¿Ah? Bien, así como dijimos que bajo cada uno de los electrodos o de cada polo se va a generar efectos diferentes, nosotros esto lo vamos a conectar a un equipo generador de corriente galvánica, ¿sí? Donde puede haber millones de modelos, ¿ah? Pero el polo positivo va a ser rojo, el polo negativo va a ser verde, o negro, o amarillo, o azul. El polo positivo siempre es rojo, el negativo puede ser negro o puede estar identificado con otro color. Lo importante, chiquilines, es que nosotros tengamos bien identificado en el equipo dónde está cada polo, ¿sí? Y de ahí vamos a colocar el polo positivo o el polo negativo según nos convenga la aplicación. Esto obviamente lo van a ver bien en la práctica. ¿Está? Voy a tener un selector de intensidad, ¿sí? Dijimos, la dosis, ¿se acuerdan? Al inicio de la clase, la dosis va a estar dada por la intensidad y por el tiempo. ¿Está? La intensidad en que se mide. En miliamperes. En este caso en miliamperes. Es decir, se mide en amperes, pero en este caso van a ser miliamperes. Muy bien. ¿De qué va a depender esa intensidad? Va a depender del tamaño de los electrodos. ¿Sí? Acá ya estamos hablando de dosis. La intensidad va a depender del tamaño de los electrodos. ¿Y de qué va a depender el tamaño de los electrodos? El tamaño de los electrodos va a depender de la zona. ¿Sí? De la zona. ¿Vamos bien hasta ahí? De la zona donde lo vaya a colocar, ¿verdad? Profe, una consulta. Sí. ¿Pero un mismo equipo trae diferentes tamaños de electrodos? No, la buena noticia es que los electrodos los hacemos nosotros.
Ah, bien. Los electrodos no vienen hechos. Es decir, en equipos más modernos vienen hechos con algún tipo de tela. Ahora vamos a ver qué característica tiene que tener el electrodo. Pero nosotros lo hacemos de algodón, en general. Con algodón. ¿Tá? Eso también lo van a ver en la práctica. Entonces, depende del tamaño de la zona, ¿sí? Voy a poner el electrodo, voy a confeccionar el electrodo. Esa intensidad de la que hablamos, que vamos a dar, ¿sí? Esta intensidad va a tener relación con el tamaño del electrodo. ¿Tá? Es decir, yo no puedo saber qué intensidad le voy a dar a una aplicación hasta que no tengo el formato y el tamaño del electrodo. ¿Sí? El tamaño del electrodo va a estar acorde a la zona que yo lo quiera colocar. Y a su vez, la intensidad va a estar en relación con el área del electrodo. ¿Ah? Para el caso de la galvanoterapia, ambos electrodos que voy a poner pueden ser iguales o distintos, no importa, ¿sí? De tamaño. Pero el área de electrodo que yo voy a calcular para dar la intensidad, lo voy a calcular del electrodo de menor tamaño. En caso de que sean iguales, es indistinto de uno de ellos. En caso de que sean de diferente tamaño, voy a calcular el área del electrodo menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí, por ese electrodo, va a pasar una densidad de corriente, ¿tá? Que va a depender de la intensidad que yo le doy. ¿Sí? Y la intensidad va a ser de 1 miliamper cada 10 centímetros cuadrados de área de electrodo. ¿Sí? Entonces, depende del tamaño que tenga de electrodo, va a ser el área que voy a generar. Por ejemplo, yo tengo un electrodo vamos a hacerlo cuadrado para hacerlo más fácil, de 5 por 5, 5 por 5, 25, si yo voy a dar 1 miliamper cada 10 centímetros cuadrados de electrodo, de área de electrodo, si este electrodo mide 25 centímetros cuadrados, la intensidad máxima que voy a poder trabajar es de 2,5 miliamper. ¿Se entiende? Voy de vuelta. ¿Cuántos miliamper? ¿Puede volver a repetir, profe? ¿Cómo no? Hasta acá entendimos que por lo menos vamos a trabajar con 2 electrodos, mínimo. ¿Sí? Yo puse ahí otro ejemplo, puede haber otros. Vamos de vuelta. Dos electrodos. Uno va a ir al polo positivo, otro al polo negativo. ¿Ah? Supongamos que estos dos electrodos son iguales, entonces, este mide 5 por 5 centímetros. Para yo sacar el área de este cuadrado, supongamos que fuera un cuadrado, digo 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. De área. De electrodos. ¿Sí? Bien. Y está estipulado que sea 1 miliamper por cada 10 centímetros cuadrados de área. ¿Ah? Si 25 es el área y cada 10 centímetros cuadrados voy a dar 1,
la intensidad máxima que voy a dar para este tamaño de electrodo va a ser 2,5 miliamperes. ¿Sí? Si yo tengo un electrodo de 4 por 3, son 12 centímetros cuadrados de área, por tanto voy a dar 1,2 miliamperes de intensidad. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende esto o no? Sí, sí. Bien. Yo no estoy mirando el chat, pero creo que sí. Bien. Entonces, cuando la corriente empieza a pasar, el paciente puede sentir o nada o un cosquilleo, que después ustedes lo van a probar cuando hagan la práctica, similar a lo que sería un hormigueo, lo que conocemos como hormigueo, o con lo que conocemos como esa sensación de extremidad dormida. Aproximadamente es esa la sensación que se siente. Entonces, esto es otra de las cosas fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta. Cuando tenemos un electrodo, dijimos, por ejemplo, de 5 por 5, 25 centímetros cuadrados de área, ¿está? El máximo de intensidad que voy a poder dar para ese tamaño de electrodo es de 2,5 miliamperes, pero yo empiezo a hacer pasar la corriente a través del equipo al paciente, y si antes de esa intensidad el paciente ya siente esa sensación de hormigueo, ahí me tengo que detener, ¿está? La sensación que tiene que tener el paciente tiene que ser agradable, ¿sí? Tiene que ser agradable, tiene que ser tolerable. Nosotros tenemos que haberla sentido antes para poder explicarle al paciente qué es lo máximo que puede sentir. Porque, además de, es decir, si nos pasamos de que sea agradable, puede sentir pinchazo, puede sentir hormigueo fuerte, puede sentir sensación de quemazón, ¿ah? Porque debajo de cada electrodo podemos producir lo que se llaman quemaduras electrolíticas, ¿está? Si si se quema debajo o se produce una quemadura electrolítica debajo del polo positivo, va a ser ácida, y si se produce debajo del polo negativo, ¿se acuerdan que dijimos que se produce una reacción básica? Va a ser una quemadura alcalina o básica, ¿está? Ambas con distintas características, pero quemadura al fin. No es el propósito de esta aplicación generar una quemadura. Porque ustedes en muchos libros, que va a ser lo que van a leer para la clase próxima, van a ver que dentro de los efectos polares ponen la quemadura ácida y la quemadura básica como efecto polar. Obviamente que no es el efecto terapéutico buscado generar una quemadura electrolítica, ¿tá? Pero sí tenemos que tener en cuenta abajo de cada electrodo qué es lo que se está produciendo, porque corremos el riesgo, si aumentamos la intensidad más de lo debido, o si confeccionamos mal los electrodos, o si colocamos mal los electrodos, podemos producir quemaduras electrolíticas. Y ahora les explico por qué. Si ustedes definieron que este va a ser el electrodo que van a trabajar, vamos a seguir con el mismo ejemplo, 5 por 5, ¿ah? El otro va a ser igual,
sigamos el mismo ejemplo, 5 por 5, un positivo, un negativo. ¿Ah? Dijimos otra vez, 25 centímetros cuadrados de electrodo, de área, 2,5 miliamperes. Estos 2,5 miliamperes están calculados para esta área de electrodo. Si por alguna razón toda esta área de electrodo no está en contacto con la piel, imaginemos que por alguna razón que no pudimos poner bien el electrodo, esta área solamente está en contacto con la piel del paciente, esos 2,5 que yo calculé para este electrodo van a estar en esta área. Entonces, por supuesto, que la dosis que voy a estar dando es mayor, que va a haber mucho más densidad de corriente en este círculo que les marqué, que es solamente lo que dejé de electrodo en contacto con el paciente, ¿está? Entonces me salí de los esquemas de la dosis y me estoy equivocando. Y estoy dando, por ejemplo, 2,5 miliamperes en una zona mucho más pequeña de la que tendría que estar distribuida toda la densidad de corriente. ¿Se entiende? Bien. Esto es para la galvanoterapia. Vamos a mencionar ahora rápidamente una variante de la galvanoterapia, que la habrán leído por ahí, para explicar esto mismo, ¿no? De diferente manera. Que es lo que se llama iontoforesis. ¿Alguien sabe lo que es la iontoforesis? ¿Alguien leyó? ¿A alguien se la hicieron alguna vez? ¿Alguno de los presentes ha tenido oportunidad de ser paciente y haber recibido algún tratamiento parecido a este? A veces sucede. Chiquilines. ¿No hay señal? Sí, yo sí tuve un tratamiento en la rodilla con galvanoterapia. ¿Cómo te llamas? Agustina, Agustina, ¿cómo estás? bien, Galvano en rodilla te hicieron. sí, ¿Qué te había pasado? porque supuestamente tenía una fractura en el cartílago de crecimiento y estuve con eso y no me paraba el dolor y 3 años después descubrieron de que tenía los meniscos rotos. Ah, la pucha, bueno. ¿Y te alivió esto que te hicieron? No me acuerdo, ¿sabes? Pero no, creo que no me aliviaba nada. Capaz ¿Eras que en el chica? momento... Sí, Juan chica. 15 tenía. Ujú. Bien, bueno. ¿Y te hicieron galvanoterapia o te hicieron iontoforesis? No sé, creo que era galvano porque... No, no Puede sé, ser. ni idea. Era con electrodos, eso sí. Era con electrodo. Bueno, para el cachito que yo no sé si alguien se preguntó antes de llegar acá, porque capaz no lo aclaré, no me acuerdo si lo dije. ¿Cómo hacemos si ponemos? Supongamos que esta es la zona. Estos electrodos en una zona del cuerpo, ¿cómo hacemos para que circule corriente? ¿Cómo imaginamos que es? Hay que cerrar el circuito, ¿sí? Hay que cerrarlo conectándolo al equipo, ¿no? Lo que dijimos hoy, un polo, el otro. ¿Y qué más? ¿Qué más tiene que suceder para poder, para que pase corriente, chiquilines?
O sea, tiene que haber un medio. ¿A qué nos referimos? Con un medio. El medio, si te referís a la zona, lo tenemos, ¿no? El segmento. Sería como la vaselina que te ponen abajo de los electrodos, eso. O no Sí, sé pero qué. si pongo la vaselina, probablemente no pase corriente. No, Claro, yo los electrodos digo, tienen que estar mojados. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Perdón. Bien, vamos a aplicarnos un poquito. Los electrodos, ambos tienen que estar mojados. ¿En qué los mojamos? En agua de la canilla. Para la corriente galvánica, para la galvanoterapia, mejor dicho, no para la corriente galvánica. Para la galvanoterapia, los electrodos tienen que estar mojados en agua de la canilla. Es decir, mojados en algo que sea conductor, porque si no, si yo pongo algo que no sea conductor, no hay manera de que la corriente circule por más que nuestro cuerpo sea conductor. Nuestro cuerpo ya sabemos que es conductor, ¿sí? Pero los electrodos tienen que estar mojados en algo y es en agua, para el caso de la galvanoterapia. ¿Está? Bien. Cuando hablamos de iontoforesis, la iontoforesis es la introducción de iones a través de una corriente galvánica, ¿sí? Es decir, que voy a trabajar casi que de la misma manera que con la galvanoterapia, solo que uno de los electrodos le vamos a llamar activo, emisivo, y puede tener algún otro nombre, ¿tá? Va a llevar el medicamento ionizable que queremos introducir. Es decir, la iontoforesis nos sirve, porque a veces se entiende no sirve, sirve para introducir a través de la piel algún tipo de medicación o de ion con fin terapéutico. Hay veces que elegimos un ion, ¿verdad?, para que sea introducido, ¿tá? Y hay veces que elegimos una medicación para ser introducida a través de la piel, pero ¿qué característica tiene que tener esta medicación? Que sea ionizable. ¿Qué quiere decir que sea ionizable? Que si yo le hago circular una corriente galvánica a esa medicación, se separe o se divida en iones. Iones positivos por un lado, iones negativos por otro. ¿Ah? Entonces, para hacer una iontoforesis, debemos conocer qué medicación queremos introducir, qué polaridad tiene esa medicación o ese ion que queremos introducir. ¿Está? ¿Por qué dibujé esto así? Vamos a llamarle emisivo a este. Acá va a ir la medicación. Este electrodo le vamos a llamar atractivo. Va a ser el electrodo que cierra el circuito, ¿sí? Acá va a ir la medicación, acá va a ir agua de la canilla, ¿sí? Para que pase la corriente. Este electrodo va a estar mojado en el medicamento, este va a estar mojado en agua de la canilla, ¿ah? Y vamos a tener que conocer la polaridad de la medicación.
¿Por qué es importante saber la polaridad de lo que yo quiero introducir? Vamos otra vez al generador, ¿no? Esto le llamo un generador de corriente galvánica, puede tener el diseño que sea. Si este es el polo positivo y si este es el negativo, el emisivo va a estar conectado según la polaridad de la medicación. ¿Tá? Si es positiva, va a estar conectado al positivo. ¿Por qué? Para que el positivo repela las cargas y circule hacia el otro. Y si es negativo, al revés. ¿Se entiende, chiquilines? Profe, ¿puede repetir? ¿Qué de todo? O sea, Todo lo de iontoforesis, tal vez. no, más que nada esto último del activo, ¿en qué polo lo coloco? O el emisivo. Este puede ser emisivo o activo, se le llama también, y pueden encontrar algún otro nombre. Y este va a ser atractivo, o algunos le llaman indiferente. Que a mí no me gusta llamarlo indiferente, porque indiferente podemos pensar que es indiferente donde vaya, indiferente como sea, indiferente no sé qué, y en realidad este electrodo no es tan indiferente. Porque donde vaya, ya dijimos, como en la galvánica, vamos a buscar un punto estratégico donde ponerlo. Su tamaño no es indiferente, va a ser el doble de este, por ejemplo. Entonces, para mí es atractivo. Es el que va a traer los iones que van a circular por acá. ¿Está? Entonces, a este le vamos a llamar emisivo y a este atractivo. ¿Está? Este va a llevar la medicación. ¿Por qué es más chico? Es la mitad de este. Porque todo lo que salga de aquí fluya, todos los iones que fluyan de aquí, quiero que este los atrape o los atraiga. ¿Está? Acá va a llevar una medicación. Por ejemplo, hay un preparado que se hace que se llama cloruro de calcio, ¿ah? Que es una medicación sedante o analgésica, ¿está? Y es positiva. Tiene el ion calcio, que es positivo, que va a ser el que yo quiero introducir. Entonces, en el generador, vamos a llamarle generador al equipo en el generador de corriente galvánica, este va a ir al polo positivo, porque entonces va a repeler y va a ser atraído por este que va a ir al negativo. Ahora sí. Profe, ¿nos podría dar algún ejemplo como para entender el efecto que tiene según la colocación? El efecto va a ser según. El efecto va a ser según la medicación, porque va a haber medicaciones antiinflamatorias, otras sedantes, otras pueden ser estimulantes también. ¿Ah? El efecto de esto va a ser la medicación que vaya a llevar el electrodo emisivo, más los efectos polares e interpolares de la corriente galvánica. ¿Se entiende? Vamos de vuelta. Para que voy a ir a buscar otra fibra.
Chiquilines. Se hacen pasar electrones con un generador. El generador lo que va a pasar, sí, va a ser un flujo de electrones que es la corriente galvánica. Va a pasar una corriente galvánica. ¿Está? Entonces, dijimos, ¿se ve esta fibra? Sí. Sí. Emisivo. Y otro electrodo atractivo. ¿Ah? El generador de corriente galvánica es el equipo que tengamos para trabajar, ¿verdad? Y que van a tener en el hospital. Que tiene una polaridad definida. Un polo va a ser positivo, el otro va a ser negativo. Después acá va a tener un display, una aguja o algo que me indique la cantidad de miliamperes que van pasando. ¿Ah? Pero ¿qué es lo que nos importa de esto? Este electrodo emisivo, en el caso de la iontoforesis, va a estar mojado en un medicamento en el que yo elegí que quiero introducir. Ese medicamento tiene que tener determinadas características. La primera es que sea ionizable. ¿Sí? No todas las sustancias son ionizables. Entonces, ionizable quiere decir que yo, al pasar una corriente galvánica, los iones positivos van a ir hacia un polo y los iones negativos van a ir hacia el otro. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿en qué polo voy a poner este electrodo y en qué polo voy a poner este? Todo depende de la polaridad de la sustancia que yo haya elegido. Si es positiva, la voy a poner al positivo para que se repele y vaya hacia el negativo. Y si es negativa, la voy a poner en el negativo para que la repela y vaya hacia el positivo. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entendió, chiquilines? Sí, profe. Bueno, muy bien. Otra de las características... Profe, hicieron una pregunta acá en el chat. Eso lo vimos al inicio. Santiago. Repasen eso, chiquilines. Repasen efectos polares e interpolares. ¿Está? Y en la próxima lo retomamos. Escuchen. Esto es cuando yo quiero. Esto es cuando yo quiero a la corriente galvánica o a los efectos de la corriente galvánica sumarle los efectos de alguna medicación en particular. En general, se usa más la corriente galvánica que la iontoforesis, pero la iontoforesis no se ha dejado de usar. En realidad, la iontoforesis tuvo mucho auge en la época donde era, digamos, donde no había medicaciones orales o locales tan efectivas como ahora. Por ejemplo, en una época se trabajó mucho con la iontoforesis, con aplicaciones especiales donde introducían antibióticos, ¿tá? Por ejemplo, intraauriculares, es decir, adentro del oído, ahí a nivel del oído externo. ¿Para qué? Para una otitis, por ejemplo, donde introducían una medicación a través de la corriente. Hoy sabemos que hay
muchísima medicación efectiva donde no te van a colocar una galvanoterapia, una ioforesis para mejorarte una otitis, ¿tá? Es decir, esto ha evolucionado según ha evolucionado todo en general en la medicina, y bueno, y la parte de medicación ha tenido avances importantes, pero antes se usaba muchísimo más la iontoforesis para otras cosas. Pero a veces es particularmente efectiva en algunas cuestiones que después vamos a ver. ¿Ah? A mí lo que me interesa de la clase de hoy, chiquilines, que ustedes tengan en cuenta que la corriente galvánica puede ser utilizada de diferentes maneras. ¿Tá? Una es solamente la corriente galvánica, otra es la introducción de medicación a través de la corriente galvánica, y la otra, que no es menor, y la vamos a dejar dicha hoy y la vamos a retomar la próxima clase, el otro uso de la corriente galvánica es cuando trabajamos con una corriente galvánica interrumpida en forma de pulsos. ¿Ah? Entonces, sería esto. En caso que todas mis líneas fueran derechas, ¿no? No me salen todas igual. No importa. ¿Se entiende? Una corriente galvánica con determinada intensidad constante durante todo el periodo de tiempo, pero interrumpida en forma de pulsos, formando en este caso pulsos rectangulares. ¿Tá? Puedo interrumpirla de otra manera. Y también va a ser en forma de pulso. Puedo dejar que suba lentamente la intensidad, la mantenga, pase la corriente galvánica acá y baje. Suba lentamente, se mantenga y baje. O puedo hacerlo como le mostré recién, suba rápidamente, se mantenga y baje. Suba rápidamente, se mantenga y baje. A estos le llamamos pulsos trapezoidales por su forma. ¿Sí? Y este también. Y a estos le llamamos pulsos rectangulares, también por su forma. Estos forman un rectángulo y estos forman un trapecio. ¿Ah? ¿Para qué vamos a utilizar este tipo de corriente galvánica en forma de pulsos? Lo vamos a utilizar para estimular, para estimulación eléctrica. Esto es lo que se llama electroestimulación. ¿Sí? Una forma de electroestimulación, porque ustedes ya han visto quizás, no estoy segura si ya han visto, pero quizás ya hayan visto otras formas de estimulación eléctrica, o de electroestimulación. Esta es una forma de electroestimulación a través de pulsos trapezoidales o rectangulares según su forma, pero son pulsos formados por corriente galvánica. ¿Se entiende? Bien. ¿Cuándo vamos a utilizar este tipo de pulsos de corriente galvánica?
en el caso de las parálisis periféricas, del sistema nervioso periférico. Entonces, es todo lo que se trata, o con estos pulsos tratamos, por ejemplo, las parálisis faciales, que son tan comunes, las parálisis de algún nervio de los miembros, del radial, del cubital, del tibial anterior, del que sea. Y después vamos a ver de qué manera trabajamos con esto. Bien. Y por acá vamos a ir redondeando porque el objetivo de esta clase era presentarles la corriente galvánica y los usos que puede tener. La clase próxima vamos a ver específicamente la forma de acción, ¿sí? Es decir, qué cambios va a producir en los tejidos el trabajar con una corriente galvánica. Ya más o menos adelantamos algo, va a haber efectos polares, van a haber efectos interpolares, y bueno, y esa es la base del otro tipo de uso que tiene la corriente galvánica, que es a su vez introduciendo una medicación, que es lo que definimos como iontoforesis. Les voy a pedir, chiquilines, que lean el tema en alguno de los libros que se han sugerido. Para la próxima clase ya venir con más ideas. Vamos a ver algunos detalles prácticos, vamos a ver vamos a ver las formas de aplicación, las indicaciones, las contraindicaciones. ¿Está? ¿Se escucha, Susana? Sí, ¿quién habla? Diego habla. Una consulta. Yo no sé qué hay en el Plaja, pero de Galvano, ¿dónde hay algo más profundo que en el Plaja? De bibliografía. Nosotros sugerimos Cameron, ¿se acuerdan? De verdad. Plaja, bueno. Plaja incluso creo que en la parte de galvánica hasta no sé si no tiene algunos errores, pero igual lean, si lo encuentran, leen. Pombo también. ¿Cómo, perdón? Pombo también. Sí. Ustedes busquen a ver, la galvanoterapia es más vieja que la injusticia, entonces van a encontrarlo en prácticamente todos los libros de electroterapia. ¿Está? Ustedes leen y lo vamos a discutir acá en clase a lo que lean. ¿Está? Morillo también, acá están poniendo Morillo, también lo tiene. ¿Está? Yo lo que quería que en la clase de hoy quedara claro, qué es la corriente galvánica, básicamente, y los posibles usos en nuestra profesión. ¿Está? Ahora vamos a ver bien la próxima, bien los efectos. En el Cameron habla de estos temas sí, puede ser, en el capítulo de cicatrización, puede ser, sí. Pero todos los libros de electroterapia hablan de galvanoterapia. Pueden no hablar de otras cosas, pero de galvano hablan. ¿Está? Pueden encontrarlo como galvanoterapia, pueden encontrarlo directamente como iontoforesis, pueden encontrarlo como corriente directa, con uso terapéutico, de diferentes maneras. ¿Está? Hay algunos trabajos interesantes, si bien no hay investigación, pero quizás ni tanta, porque como es una terapéutica vieja, chiquilines, de tiempo, pero que tiene sus buenas costumbres, digamos, tiene un atractivo particular para que vamos a ver para algunas disfunciones que nos puede ser muy útil. ¿Está? Por ejemplo, ustedes, no sé si de acuerdo a la temática que ya hayan visto, pero, por ejemplo, los estados agudos y crónicos
de una misma disfunción. En el agudo siempre nos complicamos con las herramientas terapéuticas que tenemos, que no son ni tan variadas o que tienen... Y por ejemplo, la galvanoterapia es una de las cuestiones que se puede usar en agudo. ¿Tá? Eso lo vamos a ver la próxima clase. Entonces, tiene como indicaciones específicas que no la supera otra forma terapéutica. ¿Tá? Yo la defiendo bastante a la galvanoterapia porque parece algo parece algo que no estuviera como de moda, pero tiene igual sus aplicaciones bien efectivas o sus resultados bien efectivos. Lo que sí tiene son riesgos, y por eso es que a veces en otros países no tiene el marketing que puede tener, porque ustedes saben que en muchos países las terapéuticas que ofrecen riesgos tratan de sacarlas, en Estados Unidos por ejemplo, que no las hagan, que sacarlas de circulación, porque después se les vienen los juicios encima si queman a alguien o lo que sea. Pero yo les puedo asegurar que teniendo todos los cuidados, que son muchos, a veces nos da un poco de pereza hacerla porque lleva mucho cuidado la confección del electrodo, mucho cuidado la colocación del electrodo, mucho cuidado el tener en cuenta si está contraindicado, si no, pero una vez que decidimos hacerla y la hacemos, seguro van a tener buen resultado, en muchísimas cosas, no en todas, lógicamente. Como ya van a empezar a discernir que hay cosas que andan mejor, que hay agentes físicos terapéuticos que andan mejor en algún tipo de disfunciones y otros que no tanto. ¿Está? Bueno, entonces, quedamos con el compromiso de leer para la próxima todo este tema, en donde lo encuentren, no importa, porque básicamente en todos los lugares va a decir más o menos lo mismo. Y retomamos la próxima clase, que creo que va a ser el mismo día, a la misma hora, si mal no recuerdo. Acá la tengo a Dirce, no me he dado cuenta que estaba presente. Dirce, si me ayudás, creo que es el lunes. El lunes 15:30, misma sala. Misma sala, misma hora, misma cara, misma Exacto. Todo. Sí, yo y un poco lo que pensaba, que es como que un poco lo que venimos hablando, que es muy difícil muchas de estas cosas decirlas fuera de un salón de práctica, ¿no? Totalmente. Y justo con la corriente galvánica pasa eso de que, por ejemplo, vos podés hacer el proceso de razonamiento desde todos los puntos de vista que quieras, es decir, vos podés empezar a razonar si vas a usar solo galvano o ionto, o podés empezar a razonar porque tenés que introducir tal medicación, bueno, a partir de ahí razonás la aplicación, pero si es solo galvano en realidad vas a razonar la aplicación de otra manera, o capaz que querés priorizar el determinado objetivo, determinado efecto terapéutico, entonces a partir de ahí razonás tamaño de electrodo, razonás dónde los ponés, relacionás, entonces es como, bueno, si están cerca, si están lejos, si uno es grande, si uno es chico, o sea, entonces vos lo podés razonar es como que es de múltiple entrada el cuadro del razonamiento, diferente a otras cosas que es como que más lineal el razonamiento, ahí va, en otras terapéuticas es más lineal el razonamiento. Y acá es verdad eso. Variables. Y creo que eso un poco puede ser lo que confunde cuando uno no lo ve desde la práctica, cuando uno lo ve como acá desde la teoría. Claro, porque viste que una de las cosas que yo les decía, en general, cuando damos este tema, más allá de la parte básica de lo que es la corriente galvánica, después todo prácticamente se resuelve en la práctica. Porque imagínate que decir un electrodo de algodón no tienen no lo podemos imaginar hasta que no lo veamos. Y cuando lo veamos va a ser una gran sorpresa porque tampoco son fáciles de hacer. Entonces como que hay todo como un proceso ahí que, bueno, que nos queda como muy pendiente.
Pero de repente para la próxima traigo algún electrodo hecho, por ahí consigo algún modelo que me sirva acá, como para transmitirles alguna otra cosa. Vamos a ver. Pero sí, realmente es complicado este tema para acá, para darlo por acá. Pero yo hoy pensaba, antes de empezar la clase, que tuve que armar todo un dispositivo acá para poder enfocar este pedazo de vinilo arrollado. Y pensaba, qué grande es esta posibilidad, ¿no? Porque si esto hubiese pasado hace, no sé, 15 años o menos quizás, no hubiéramos tenido esta posibilidad de seguir avanzando en las clases por esta modalidad, porque no existía. Entonces, bueno, hay que verle lo positivo. Así que pronto estaremos dando clases de otra manera, si todo anda bien. Bueno, yo termino por acá. No sé si alguien más quiere hacer alguna acotación o consulta. Veo que hay gente que se está yendo. Y si no, nos estamos viendo la próxima. ¿Alguien más de los que están presentes? Bueno, si nadie más Gracias, quiere Ana. nada, ¿sí? Decime. No, que muchas gracias. Ah, bueno, hasta la próxima. Chao, Lean, gracias. chiquilines. Hasta la próxima. Lean, ¿eh? Es bueno saber que hay alguien del otro lado. Gracias, Susana. Bueno. Esa despedida siempre la tuvimos en todos los teóricos. Cuando terminaba el teórico de Susana y vos te ibas con la mochila, siempre nos íbamos con la frase, lean. Es verdad, es verdad. Claro, porque también esta modalidad hace que pierdan eso, ¿no? El venir con algo leído. Pero bueno. Muy bien. Nos vemos la próxima entonces. Con vos nos vemos mañana, Dirce. Saludos. Sí. Bueno.